hay nada que me enamore más, Señor. Y no hay nada que me enamore más, nada, nada que me apasione más. Es solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Y nos inclinamos ante ti, Rey de Reyes. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digno, tú eres Digno, eternamente, digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Aleluya, gloria al Señor. Agradecemos a Dios primeramente por darnos el privilegio en esta hora de estar delante de su presencia. Los cantores, a cada hermano que está acá juntamente con nosotros, en los equipos, y a la iglesia del Señor que nos está sintonizando en esta hora. Tenemos hoy la palabra de Dios, la podemos compartir por este canal y queremos ser puntuales con relación a lo que el Señor quiere hablarnos hoy. Nuestro segundo programa, y para mí es una bendición compartir con cada uno de los que estamos acá. Saludo a nuestro diácono de la iglesia, hermano Ezequiel Meléndez, Dios lo bendiga, el cual va a estar como punto de apoyo con la palabra del Señor, confirmando todo lo que estamos diciendo o predicando por la palabra de Dios. En nuestro manual correspondiente, en nuestra constitución, en nuestro magno libro, la palabra de Dios. No podemos nosotros hacer nada si no es concerniente con la palabra del Señor Jesucristo. Entonces hoy es un día especial y quiero también saludar a todos los hermanos. El programa pasado nos pudieron sintonizar, mirar, oír por medio de nuestra página Punto Fijo Central, Iglesia Pentecostal Unida Punto Fijo Central, en donde tuvimos un gran éxito por la ayuda del Señor Jesucristo. Lo más importante para los que me están oyendo es llevar el mensaje de la palabra del Señor. No hablar de nosotros como personas importantes, sino hablar de la palabra del Señor conforme está escrito. Porque la Biblia dice que el que no hable conforme a la Escritura, nada sabe y delira. Tenemos o hemos oído o hemos conocido personas que de una manera o de otra a veces quieren altercar contra la palabra, contra la piedra angular, contra la roca inconmovible y firme, y alegan tantas cosas, dicen tantas cosas de nuestra iglesia como tal, pero nosotros estamos firmes en lo que creemos, porque lo que creemos lo sustentamos en la palabra de Dios. Hoy tenemos como tema principal, y bueno, la importancia del bautismo. No hay un tema
tan bueno, tan importante como el bautismo. Para algunos personas dicen que el bautismo no tiene importancia, que el bautismo es un acto simbólico, que no es un acto de fe, que no es un acto espiritual, que no es un acto importante, que solamente es un acto para pertenecer a una organización, para tener una credencial, para poder participar en la iglesia como tal. Pero no, la Iglesia Pentecostal Unida tiene como punto importante el bautismo para la salvación. Por ejemplo, si notamos en el libro de Hechos, que es el que queremos estudiar profundamente hoy, el capítulo 4, versículo 12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. O sea que si hay un nombre, hay una salvación en ese nombre. Y desde que se fundó la iglesia, no fundada por hombre, ni fundada por gente que de la mañana o de la noche a la mañana trajeron un sistema teológico y lo compartieron y así lo dijeron, nosotros no creemos en esos sistemas. Creemos que fue fundada fundamentalmente, valga la repetición, por nuestro Señor Jesucristo. La Biblia habla, por ejemplo, y quiero empezar dándole importancia al bautismo en todos los sentidos. Amén. Quiero darle importancia en su programa Luz de Luz, a donde estaremos, hermanos, trayendo la luz que alumbra el mundo. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, y varias personas tuvieron que entrar en la luz para conocer a la luz. El apóstol Pablo tuvo que tener un encuentro con el Señor para conocer a la luz, y queremos empezar hablando la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 38. El libro de Hechos capítulo 2 versículo 38. Hermano Ezequiel, por favor, si es muy amable, puede usted leerlo en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Y empezamos nosotros con uno de los primeros mandamientos más contundentes que da el Señor por medio del apóstol Pablo. La palabra de Dios dice que Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo. Algunos atrevidos a veces han dicho que Pedro se equivocó, pero la Biblia dice que Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo. Cuando le hacen la pregunta: varones hermanos, ¿qué haremos?, inmediatamente Pedro le dice: arrepentidos. Número 1, arrepentidos. Número 2, bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Y número 3, recibiréis el don del Espíritu. Son 3 pasos importantes, porque la Biblia dice en el libro de San Mateo que el Señor le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Esas llaves el apóstol Pedro las utiliza en el libro de los Hechos capítulo 2, el versículo 38, cuando les dice que hay 3 llaves importantes: arrepentimiento. ¿En qué cree la iglesia como tal? La iglesia del Señor, la iglesia que Jesús fundó. Creemos en el arrepentimiento, número 1. Creemos en el bautismo en el nombre de Jesucristo, número 2. Y creemos en el don del Espíritu Santo, de recibir el don del Espíritu Santo. Algunos también han regado que nosotros no creemos en el Espíritu Santo. Nosotros creemos en el Espíritu Santo, pues la evidencia es que hablen en otras lenguas. Como tal, la iglesia se fundamentó en esas 3 llaves importantes. Número 1, arrepentimiento. Número 2, bautismo en el nombre de Jesucristo. Número 3, van a recibir el Espíritu Santo. Toda la trayectoria de la iglesia neotestamentaria se basó en esos 3 pasos. No hay otro paso en la Biblia, o usted no va a conseguir a otras personas en la Biblia que se bautizaron en otro nombre, porque no había otro nombre en el que podíamos ser salvos sino en el nombre
de Jesucristo. No solamente eso, sino que Pedro posteriormente desata un avivamiento en la iglesia tan maravilloso, y dice la Biblia que los números de los que se bautizaban, para los que están oyendo y los que nos están viendo, dice la palabra de Dios que eran de 3,000 personas los que creían, se arrepentían, porque el arrepentimiento inmediatamente venía precedido del bautismo en el nombre de Jesús. Y de una vez, cuando se bautizaban en el nombre de Jesús, los apóstoles les ponían las manos y ellos hablaban en lengua, como lo cree la iglesia hoy todavía. Dice que recibían el Espíritu Santo. Algunos dicen ese día Pedro se levantó y se equivocó. Si se equivocó Pedro, se equivocó el Espíritu Santo, porque se levantó lleno del Espíritu Santo. Dice que se levantaron los 11 apóstoles con él. Si hubiese equivocado algún apóstol, le da con el codo: Pedro, ya va un momentico, así no es. Pero Pedro entendió la gran comisión, y como tal los apóstoles empezaron a pregonar y a predicar este evangelio. Nosotros conseguimos en el libro del mismo Hechos el capítulo 2, versículo 43, y conseguimos, lo vamos a leer, el 43, el 44, el 45 y el 46, por favor. Amén. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El versículo 46, el capítulo 2, versículo 46. 46. Y Y preservando unánimes gloria a Dios, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. el versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén, hermano. Todos los días, todos los días el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a entonces a leer el versículo 10 del libro de capítulo 10, versículo 47 del libro de los Hechos, basado en la palabra de Dios. El capítulo 10, versículo 47 también del libro de los Hechos. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Amén. Y el 48 dice: y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Gloria al Señor. Fíjese lo que dice la Biblia. Entonces respondiendo Pedro dijo: ¿puede acaso alguno impedir al agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Amén, hermano. Inmediatamente el mismo Pedro sigue la secuencia del capítulo 2, cuando se hablaba de lo que era el arrepentimiento, el bautismo en el nombre de Jesucristo y el recibimiento del Espíritu Santo. Ahí lo confirma Pedro en el capítulo 10. Entonces dice la Biblia que Pedro empieza allí a los gentiles en la casa de un hombre llamado Cornelio. La Biblia dice que ya no solamente, hermano, y tenemos que tener como punto importante esto, que la palabra de Dios dice en el libro de Hechos capítulo 1, el versículo 7 y 8. En el versículo 8 dice: ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ustedes me serán testigos. Número 1 en Jerusalén, número 2 en Judea, número 3 en Samaria. Y dice en la última geografía bíblica, dice: y hasta lo último de la tierra. Ustedes van a ir en esa secuencia. Jerusalén pertenece a la provincia de Judea, pero de Judea ustedes van a predicar a Samaria, y de Samaria le van a predicar a los samaritanos, le van a predicar a todos los gentiles, y después van a ir hasta
hasta lo último de la tierra. Ahora, la Biblia dice que ya llega el evangelio no solamente a Jerusalén y a Judea, sino que el evangelio empieza a predicársele a los gentiles. Un hombre llamado Cornelio, un hombre que era hermano dadivoso, dice que sus dádivas habían llegado a la presencia de Dios. No era fácil un judío y un samaritano, porque algunos dicen que el bautismo no es tan importante porque solamente era para los judíos, pero nosotros vemos aquí en Cornelio que el bautismo se le está practicando a alguien que no es judío, sino que es un gentil llamado Cornelio. Y dice la Biblia que Pedro tuvo que, primero estaba en oración, el Señor se le reveló de una manera maravillosa, el Señor le dijo: no llames tú como humo inmundo lo que yo limpié. Pedro, van a venir grandes avivamientos a la iglesia. No solamente la iglesia va a tener avivamiento en Judea, no solamente la iglesia va a tener avivamiento en Jerusalén, no solamente la iglesia va a tener avivamiento en Samaria, que les costaba creerlo, sino que la iglesia va a llegar hasta lo último de la tierra. A lo que Cornelio creyó con su casa, a lo que Cornelio fue llevado esa palabra y ese evangelio del Señor Jesucristo, inmediatamente en el versículo 48 dice que Pedro mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Si el bautismo en el nombre del Señor Jesús hubiese sido un error, no hubiese permitido el Señor que un error de esta índole se registrara en la Biblia. Y si lo hubiese permitido por X razón, más adelante se le hubiese corregido o llamado la atención. Pero Cornelio ese día entendió, Pedro, que no solamente el evangelio era para Judea, la provincia de Jerusalén, la capital de Israel, sino que le dijo: esto va para Samaria, esto va para los gentiles y esto va a ir hasta lo último de la tierra. No sé si Paraguaná es lo último de la tierra o es lo primero, pero aquí está el evangelio del nombre de Jesucristo. Entonces Pedro no solamente manda a bautizar y a recibir el Espíritu Santo y a arrepentirse en el nombre de Jesús, sino que más adelante Pedro llama a los gentiles que también participen en ese bautismo. Importante saber esto. Ahora nosotros vemos a un hombre que también recibió luz de luz, el apóstol Pablo. Él se llamaba Saulo de Tarso, todos lo conocemos su historia, conocemos que él perseguía a la iglesia. Saulo era celoso de su religión. Saulo era un inminente hombre de los tiempos aquellos, conocía el Pentateuco, la Torah, conocía la misma, era un intérprete, hermano, genuino, celoso, fariseo de la ley. Era un hombre que, por ejemplo, conocía al pie de la letra lo que era el Antiguo Testamento, la era del Antiguo Testamento, la conocía. Pero ahora se le presenta a Saulo, porque todavía era Saulo, camino a Damasco a perseguir a la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban predicando a un Jesús que decían que era el Cristo, que era la manifestación de Dios en carne, cuando Saulo conocía simple y llanamente al Dios de la Torah, del Antiguo Testamento, pero empiezan a predicar este evangelio. Él recibe una revelación, dice la Biblia que recibe la revelación y está en el libro de Hechos capítulo 9 versículo 18. Por favor, el libro de Hechos capítulo 9, el versículo 18. Miren la revelación, cómo el apóstol se convierte en el apóstol Pablo, el Saulo que perseguía. Léalo por favor, mi hermano. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Amén, hermano. Ahora, fíjese que después que él es fulminado por la luz de la luz, porque la luz de la luz es el Señor Jesucristo, el caerzuelo, y la Biblia dice que él dura 3 días sin comer y sin beber. O sea, duró 3 días de ayuno seco, metido con el Señor, pero tenía todavía unas escamas, tenía todavía como especie de en sus ojos una venda, hasta que le dijeron a un hombre llamado Ananías. Ananías fue un discípulo, un seguidor de Cristo poco convencional, porque cuando le dijeron que al apóstol Pablo había que llevarle el evangelio del nombre de Jesucristo, Ananías no quería. Él decía: Señor, tú sabes quién es ese hombre, tú sabes cómo se ha tratado ese hombre a la iglesia, cómo ha tratado a la gente que predica el nombre de Jesucristo. Señor, ¿cómo es posible que ahora tú lo hayas llamado
también para ser seguidor de Jesucristo. Y dice la Biblia que el Señor le contestó a Ananías: Ananías, ve, haz lo que yo te estoy diciendo, porque instrumento útil me es para la predicación del Evangelio. Ananías apenas le ve en el capítulo que leímos del hermano, el versículo 18, dice que se le cayó al instante, él recibió el milagro y se le cayeron las escamas, recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Ahora la gente me dice: hasta ahí, pastor, fue bautizado, dice el versículo 18, pero no dice cómo fue bautizado. Hermano, Pablo fue bautizado en el nombre de Jesucristo y lo vamos a demostrar bíblicamente. Ahora no lo está diciendo Ananías, no lo está diciendo Ananías: bueno, yo bauticé a Pablo en el nombre de Jesucristo. Lo dice Pablo mismo, hermano, en Hechos capítulo 22, versículo 16. Mire lo que dice Hechos capítulo 22, versículo 16. Ananías, poco convencional, le tocó bautizarlo, pero usted diría: nada más el pastor dice que fue bautizado. Pero ¿cómo fue bautizado? El mismo Pablo lo relata en el libro de Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén, hermano. Mire que fue, ahora es más claro, porque Pablo está declarando su conversión y está diciendo que en su conversión él está siendo llamado por el Señor, y en su llamamiento, en su momento de llamamiento, él dice que cuando fue llamado, inmediatamente cuando llega hasta donde está Ananías, Ananías le dice, le pregunta y de una vez ejecuta. Le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, amén, hermano, y lavas tus pecados invocando su nombre. Ahora es bueno detenernos un momento allí, porque la gente dice que no, que el bautismo es solo para pertenecer a una organización, o es solo un requisito para hacer el carnet de la iglesia. Pero nosotros vemos que la palabra de Dios dice que Él le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Los que me están escuchando, los que están mirando este video en esta hora, no hay momento para detenernos. Es el momento de decir: yo tengo que tomar un paso importante. Dice la Biblia que el apóstol Pablo relata y dice que inmediatamente dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Está haciendo Pablo lo mismo que dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. No es para una organización, no es para estar en el carnet de la iglesia. Le dijo: para el perdón de los pecados. Y Pablo aclara cuando es bautizado y dice: y lava tus pecados invocando su nombre. O sea que la invocación del nombre en la persona es para perdón de pecado, invocando su nombre. O sea, es de notar que habla en singular. No dice que invocando sus nombres, sino invocando su nombre. Ahora, el Pablo perseguidor se convierte en el Pablo bautizado, al que le predica Ananías, el que le hacen el milagro de la vista, el que es bautizado por Ananías, el que relata que fue bautizado invocando su nombre. Amén, hermano. ¿Qué es Pablo? Pero posterior él dice que se le apareció a él como un abortivo. Él no se consideraba algo tan grande, pero cuando él recibe esta revelación, porque esto no es por conocimiento, esto es por revelación. Él recibe la revelación, caen las escamas de sus ojos y recibe la revelación. Y cuando recibe la revelación, inmediatamente entiende que él debe de proseguir con esa revelación. Ahora conseguimos al apóstol Pablo, cual de los fue uno de los más genuinos predicadores del nombre de Jesucristo. Y los que estamos interactuando, o los que están preguntando, los que están haciendo comentarios, los que nos están saludando, los que nos mandan alguna pregunta, nosotros estaremos también contestando algunas interrogantes. Mire que es importante ver ahora a Pablo en Hechos capítulo 19. A Pablo predicando, a Pablo accionando. El que tuvo un discipulado, el que tuvo una orden
recibir el bautismo en el nombre de Jesucristo, ya habiendo tenido la revelación del nombre, ahora él es uno que está accionando, que está llevando el evangelio. Vemos en Hechos 19 al Pablo accionando. Es importante saber, porque la gente dice, no tiene importancia, pero no tiene importancia. Y Pedro, que fue uno de los hombres más grandes de la iglesia, lo hizo. Yo voy a mostrarle a Pedro, le voy a mostrar a Pablo, le voy a mostrar a Felipe y le voy a mostrar el más grande que dijo que esto era importante, que fue Jesús. Amén. Entonces usted me dirá, ¿está nombrando a pura carne, a pura sangre? No, pero estamos nombrando a la gente que Dios escogió. Pero vamos a terminar después diciendo que el más grande fue Jesús. Ahora vemos a Pablo en Hechos capítulo 19. Por favor, hermano, el versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Ahí, hallando a ciertos discípulos. Eran discípulos, o sea, quiere decir que ya se habían entregado al Señor. O sea, ya estaban caminando con el Señor, ya cantaban, ya eran pentecostales, ya se reunían, ya oraban. Pablo se dio cuenta que eran ciertos discípulos. Dice que eran ciertos porque le faltaba todavía un complemento. Y dice que él halló a ciertos discípulos. ¿Por qué dice que eran ciertos discípulos? Ya Pablo sabía que se habían arrepentido. Los vio orando, los vio cantando, los vio alabando. Pero Pablo entendió que faltaba algo. Halló a ciertos discípulos, halló a cierta gente que se había arrepentido. Hay mucha gente en este mundo que ya se arrepintió, que está siguiendo los caminos, pero que, hermano, excluye este plan de salvación como tal. Pueden proseguir, hermano, con la lectura. Les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Oiga bien, inmediatamente ustedes son discípulos, pero ya ustedes hablaron en lengua, ustedes recibieron el don del Espíritu Santo, ustedes recibieron ese mandamiento del Pentecostés de los 120, ustedes recibieron el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8, recibieron el Espíritu Santo. Y ellos respondieron, por eso eran ciertos discípulos, estaban empezando, estaban nuevos. Ellos respondieron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Amén. Hay gente que nos acusa y dice que nosotros no creemos en el Espíritu Santo. Mire, la persona, la iglesia, los pastores, los creyentes que más creen en el Espíritu Santo somos nosotros. En cada servicio de nosotros tiene que bajar la unción del Espíritu Santo, el recibimiento del Espíritu Santo. Entonces eran ciertos discípulos y Pablo inmediatamente les dice, ustedes están cantando y ¿cómo va todo? Pablo no llegó a confraternizar, Pablo no llegó a picar una torta, Pablo no llegó a decir, ay, qué bueno que son mis hermanos, somos de la misma iglesia. Un momentico, ustedes recibieron el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijeron ellos? Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Amén. Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Cuando él le preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. O sea, hay gente que todavía no sabe qué es el hablar en lenguas en la iglesia. Incluso hay más profesionales. Ahorita hay iglesias que no quieren que en la iglesia se hable en lengua porque el amigo se asusta, porque el nuevo creyente no sabe qué es eso. No. Cuando una persona en la iglesia es tomada por el Espíritu Santo, el que está allí, el que está compartiendo el servicio, va a entender que ese es el poder que dijo el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8. Ellos dijeron, ni siquiera oímos si hay Espíritu Santo. Prosigue, hermano. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Es importante detenernos un minuto. Ellos habían sido bautizados ya. O sea, hay gente que dice, hermano, pero yo fui bautizado. Pero ¿cómo fuiste bautizado? Porque el bautismo es importante. El apóstol Pablo dijo, ¿cómo fueron ustedes bautizados? Y ellos inmediatamente respondieron, en el bautismo de Juan. Imagínense a alguien de aquel entonces que lo haya bautizado Juan, que Juan bautizó al propio Señor Jesús. Y ellos vienen y dicen, nosotros fuimos bautizados
en el bautismo de Juan. O sea, somos ciertos discípulos, seguidores de Juan, fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Oiga bien, hermano, Juan bautizó para bautismo de arrepentimiento. Todavía hay gente que dice que a Jesús Juan lo bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuando la Biblia dice que cuando Jesús ya dio la gran comisión, Juan ni siquiera existía, porque Juan fue uno de los primeros mártires que no aguantó los primeros meses del ministerio de Jesús, fue encarcelado y después decapitado. Pero entonces el bautismo que practicó Juan no fue ningún bautismo en los títulos. La Biblia dice que el apóstol Pablo aclara y le dice: ustedes fueron bautizados en el nombre de Juan. Hay gente que dice: ya yo me bauticé. Eso no importa, hermano, ya yo estoy bautizado. Y nos vamos más profundamente, hermano, con relación a la importancia del bautismo. Hay gente que no le da importancia al bautismo y vienen y dicen: no, pero el bautismo no importa, hermano. O sea, si una persona, miren lo que pone la gente, o sea, toda la iglesia primitiva, toda la iglesia de la antigüedad, aguantando látigo, aguantando cárcel, aguantando espada, aguantando lluvia, aguantando naufragio, para predicar el evangelio del nombre. Y ahora hay gente que tiene parcelas en el cielo. Hay gente que tiene parcelas en el cielo, porque hay gente que le dice: no, el bautismo no importa, hermano. Hermano, si usted se está muriendo y usted dice que yo creo, listo, usted se va para el cielo. Tienen parcelas, tienen terrenos en los cielos, tienen invasiones en el cielo. Hicieron una invasión, midieron un terreno y dijeron: este terreno me pertenece y ese se lo voy a dar al que yo quiera. Lamentablemente, el que piensa así, el que tiene esta mentalidad, está fuera de los estatutos bíblicos. El apóstol Pablo, con todo y que esta gente, hermano, se había bautizado con el hombre más grande que pisó la historia de los profetas en los tiempos neotestamentarios. El apóstol Pablo dijo: ustedes fueron bautizados en el bautismo de Juan. Ok, pero Juan bautizó fue para arrepentimiento. En la ley todavía existía el bautismo del arrepentimiento. Él les aclara. Entonces hay gente que anda por ahí predicando: no, hermano, yo predico, pero el bautismo no importa. O sea que si una persona se va a morir, yo le oro y ya, ahí tiene el cielo ganado. Un momentico. Jesucristo dijo: ustedes son mis discípulos si hacen lo que yo os mando. O sea, no vamos a hacer lo que Jesús diga, sino los sentimientos que a mí me parecen. Alguien me preguntó una vez, siempre digo esto, me dijo: o sea que alguien que no use el nombre de Jesucristo no es salvo. Y yo le dije: no es salvo, porque la Biblia dice: en ningún otro hay salvación. O sea, solamente hay un nombre para ser salvo, porque no hay otro nombre, ni Mahoma, ni Bolívar, ni Churchill, ni los más grandes, ni Flavio Josefo, nadie. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero usted regala parcela, usted regala salvación, cuando estos hombres de Dios persuadían a la iglesia a que se tenían que bautizar, pero no cualquier bautismo. Siga adelante, hermano. Cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y ya habían sido bautizados. O sea, acláreme eso entonces, ya habían sido bautizados. Cuando oyeron esto, entonces fueron. Oye, sí, bautizó para arrepentimiento. ¿Qué les predicó el apóstol Pablo? El bautismo que él había recibido. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, ¿qué pasó? Recibieron el Espíritu. Entonces, ciertos discípulos ya se habían arrepentido, bautizados en el nombre de Jesús. Número 2. Y número 3, habiéndoles impuesto las manos, recibieron el Espíritu Santo. Hermano, ahí está cumpliendo Pablo lo que dijo Pedro en Hechos 2:38. Consiguió a ciertos discípulos arrepentimiento, habiéndolos bautizado en el nombre de Jesús, bautismo en el nombre de Jesús, imposición de manos, dice la Biblia. Entonces recibieron el Espíritu Santo, hablaban en lengua y profetizaban.
Amén, hermano. Eso lo hace el bautismo en el nombre de Jesucristo. Seguimos adelante con la importancia del bautismo. El propio Pablo. Ahora vemos al Pablo, y quiero aclarar una escritura, valga la repetición, quiero aclarar esa escritura muy importante, porque la gente dice, pero hay un versículo, y la gente busca un versículo para agarrarse y darle el cielo a quien sea, pero esto se consigue por medio de la palabra de Dios. Hay un versículo en la Biblia que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hay gente que tiene un concepto errado de ese versículo, porque la gente a veces está él solo en la iglesia de la familia y él dice, estoy yo solo aquí. Está bien, llegó usted como promesa, pero usted no es el eslabón para llevarlos todos al cielo. Si ellos no se arrepienten, si ellos no se bautizan en el nombre de Jesús, y si ellos no reciben el Espíritu Santo, no cumplen con las 3 llaves que tiene Pedro, no pueden entrar en el reino de los cielos. Es tan importante el bautismo, que si el bautismo no fuera importante, la Biblia dice que en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, y no lo leamos porque estamos detenidos aquí, pero sí lo vamos a hacer énfasis, dice la Biblia que un hombre importante de aquella época, del Sanedrín judío, de la Torah, se llamaba Nicodemo. Este vino a Jesús de noche. Yo expliqué por qué había venido de noche a Jesús, hermano. Usted sabe que Nicodemo era uno de los hombres más intelectuales que había, uno de los hombres más preparados que había. Nicodemo era uno de los hombres más elocuentes que había, conocedor de la Biblia. Pero la Biblia dice que este vino a Jesús de noche. Amén. Vino a Jesús de noche para que no lo vieran conversando con Jesús, para que no lo vieran, hermano, hablando con Jesús. Entonces Nicodemo dijo, yo sé que ese hombre es un rabí, que ese hombre conoce la palabra, que ese hombre tiene poder, tiene autoridad. Entonces voy a ir para conversar con él de noche. Este vino a Jesús de noche. Amén. Y dice la Biblia que cuando vino a Jesús de noche, cuando llegó hasta donde estaba Jesús, de una vez Jesús le dijo, Nicodemo, si no naces de nuevo, si no tienes un nuevo nacimiento, no puedes entrar en el reino de los cielos. O sea, hermano, usted le da entrada al que sea el reino de los cielos. Agarren lo que ya lloré por él. Usted le da entrada al que a usted le parece el reino de los cielos, sus primos, su amigo, su familia. Pero Jesús le llega a un hombre preparado, se sabía el Pentateuco, cumplía la ley mosaica, un hombre que sabía los libros de la ley. Y le llega y Jesús lo primero que dice, tienes que nacer de nuevo. Lo que estamos predicando hoy, la importancia del bautismo. Nicodemo en su ignorancia le dice, ¿cómo un hombre siendo viejo puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Y dice que Jesús empieza a ser puntual con Nicodemo y a decirle, te he dicho cosas terrenales y no me entendéis, te voy a decir cosas espirituales. El que no nace de agua, amén, con el bautismo en el nombre de Jesucristo y del Espíritu, con recibimiento del Espíritu Santo, no puede ver el reino de los cielos. Amén, hermano. Entonces Jesús a Nicodemo inmediatamente lo enfrenta y le dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Que me estás oyendo? Tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de agua y del Espíritu. Tienes que nacer para una vida nueva. Eso es el bautismo. El bautismo es morimos para el mundo y vivimos para Cristo. Cuando nos sepultan en las aguas estamos muriendo para el mundo, y cuando nos sacan de las aguas vivimos para Cristo. Por eso el mismo Pablo dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Yo no sé, hermano, si usted le ha dado importancia, pero el propio Jesús le dio importancia con Nicodemo. En la escritura que hace poco nombré con relación, o puntualicé con relación a que dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí pasó algo increíble. Cuando el Señor le dice al carcelero de Filipo, mire por dónde andan, ahora andan por Filipo. O sea, la promesa era Jerusalén, la promesa era Judea, la promesa era Samaria, la promesa era hasta lo último de la tierra. Este bautismo tiene que llegar hasta lo último
de la tierra, donde estés tú, en Ecuador, en Brasil, en Colombia, en Chile, en Perú, en Estados Unidos, en Italia, en toda Venezuela, este bautismo tiene que llegar. Mire por dónde anda. Ahora hay un carcelero que lo llaman el carcelero de Filipo. El apóstol Pablo allí empezó a predicarle, en el contexto de la escritura, hermano Ezequiel, dice la Biblia que él bautiza a una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, le habló del bautismo, la bautizó, y a los romanos a esto no les gustó, y la Biblia dice que lo encarcelaron. Encarcelan a Pablo, lo meten en la cárcel, lo meten en el calabozo de lo más adentro, lo meten en los pies en un cepo, empiezan a darle látigo. ¿Sabe por qué le están dando látigo? Porque a ellos, hermanos, no les gustaba que predicaran el nombre. La Biblia dice: y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahí estaban ellos, hermanos, en el calabozo de más adentro, estaban, hermanos, con los látigos en sus espaldas, estaban con los pies en el cepo, pero la Biblia dice que ellos estaban gozosos de llevar el nombre de Jesucristo. En ese instante que ellos están en ese proceso, hermano, de encarcelado, gloria al Señor, por el nombre, porque le habían bautizado a Lidia, habían predicado en Filipo, y ellos están en ese proceso de ser encarcelados. La Biblia dice que siendo encarcelado, ahí está Pablo alabando al Señor. Está Pablo allí, hermano, en la cárcel, y dice que de repente vino un terremoto, aleluya, y los cimientos de la cárcel, gloria al Señor, se abrieron. Y hermano, cuando el carcelero, que es el punto principal, porque hay que leer el contexto para, hermano, poder hacer puntual en un versículo. Hay que leer todo el texto y saber lo que dice el contexto. Hermano, el carcelero, cuando vio que ese terremoto cayó y los cimientos de la cárcel se habían caído y que todos los presos estaban expuestos a irse, el carcelero trató de matarse. Inmediatamente Pablo le dijo: no te hagas daño, tranquilo. ¿Sabe por qué él trata de matarse? Hay una cosa importante de la historia romana, hermano. Primero, que si los presos huían, los romanos lo iban a tener como esclavos en los barcos de guerra. Si los presos se iban, entonces él dijo: no vale la pena seguir viviendo para irme en los barcos de guerra como preso en esos barcos de guerra. No vale la pena, mejor me quito la vida. Y aparte de eso, a la familia de él la desterraban, o sea, le iban a quitar todo su árbol de nacimiento, todo lo que él tenía, hijos, mujer, todo iba a perderlo ese día. Entonces el apóstol Pablo le dice en ese instante: no te hagas daño, y le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero no le estaba diciendo que iba a ser salvo. Cuando usted traduce la palabra salvo al original griego, le estaba hablando de que iba a ser salvo de una muerte segura, de una esclavitud en los barcos romanos, y que iban a desterrar a la familia. Él le dijo, porque todavía Pablo al carcelero no le había hablado el evangelio. Él le habla el evangelio después. Él le dice: cree que el Señor te va a ayudar. Como cuando usted tiene un problema en la iglesia, o alguien tiene un problema en la iglesia, o un amigo tiene un problema en la iglesia, o alguien se le acerca a usted en el barrio y le dice: hermano, para que ore para mí, que tengo este problema. Y usted le dice: cree que el Señor te va a ayudar, cree que el Señor te va a salvar de esa enfermedad, te va a salvar de ese problema. Pero usted no le está diciendo: cree que listo, el Señor te va a dar el cielo. No, Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo de ser desterrado, de ser sacado de aquí y llevado a los barcos de guerra. Cree en el Señor Jesucristo. Y después es que le predica el evangelio, y después que le predica el evangelio, el versículo 33 del capítulo 16: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó con él, con todos los suyos. Amén. Ahora sí le predicó el evangelio.
Ahora sí le está diciendo el plan de salvación. Ahora le está diciendo: usted tiene que arrepentirse, amigo. Usted tiene que bautizarse en el nombre de Jesús. Y dice: mire, si el bautismo no fuera importante, el apóstol Pablo dice: deje que me recupere de las heridas de las espaldas. La otra cosa le dice: mire, era medianoche, porque el terremoto fue a la medianoche. Le hubiese dicho: este terremoto fue a la medianoche, déjeme que me recupere, todavía es medianoche. No esperó un momento, dice: tomándolo en aquella misma hora. No es importante el bautismo. O sea, si Pablo es otro, le dice: déjeme que las heridas de las espaldas, el cepo me hizo daño, la cárcel me incomodó. No, señor, era tan importante que en aquella misma hora, amén, de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Qué avivamiento en Filipo, hermano, con el carcelero de Filipo, cuando lo bautizó él con todo lo suyo. Entonces quiere decir que allí el apóstol Pablo también fue una voz de este evangelio. Queremos también hacer énfasis, hermano, y vale la pena alargarnos hoy un poquito en Felipe y el etíope. Pero antes de Felipe y el etíope, acuérdese que Felipe está ahora en Samaria. Felipe es el evangelista. Dice que este Felipe es el evangelista, no el mismo apóstol. Este es el evangelista. Pero ahora Felipe, hermano, se encuentra entre Samaria y un etíope. Oiga bien, no es importante el bautismo según algunos. Que fíjense lo que pasa aquí con Felipe. Ahora está en Samaria. Acuérdese que habíamos dicho que en Hechos capítulo 1, versículo 8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 4 puntos geográficos espirituales muy importantes. Pero fíjese ahora, hermano, Felipe está en Samaria. Amén, hermano. Está en Samaria. Samaria, hermano, era un pueblo que no se llevaba bien con los judíos, adyacente, vecino, pero no se llevaban bien con los judíos. Hermano, los de Judea, porque dice que iba a ser testigo en Judea, en Jerusalén, en Samaria, no se llevaban bien con los judíos, pero llegó el evangelio también a Samaria. Pero es que era un mandamiento bíblico que geográficamente se tenía que cumplir. Ese tenía que rodear, hermano, todo lo que era Samaria. Y ya se cumplió el evangelio en Jerusalén, se cumplió el evangelio en Judea. Ahora está Felipe, el evangelista, en Samaria. Amén, hermano, Samaria. Pero también falta lo último de la tierra, que en la Biblia aparezca el ejemplo puntual de lo último de la tierra. Ahora vamos por Samaria. Hechos capítulo 8, el versículo 16. Amén, hermano. Hechos capítulo 8, versículo 16. Acá mi hermano que me está colaborando. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Amén, hermano. Ahora los samaritanos oyen a Felipe y también son bautizados en el nombre de Jesús. Pero también está pidiendo que descendiese sobre ellos el Espíritu Santo. Amén. Ya los samaritanos se habían convertido en discípulos, no tenían el bautismo en el nombre. Entonces la Biblia dice que no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados. Entonces los samaritanos también, según la palabra profética del Evangelio de Hechos capítulo 1, geográficamente teníamos que alcanzar Jerusalén, teníamos que alcanzar Judea, teníamos que alcanzar Samaria, y aquí Felipe, nuestro evangelista, alcanza Samaria. Y dice la Biblia en el versículo 17 del capítulo 8: entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces es importante el bautismo y inmediatamente procede el recibimiento del Espíritu Santo. No había descendido. O sea, la iglesia primitiva se preocupaba de que como tal los hermanos recibieran el Espíritu Santo, hablaran en lengua, fueran tomados por el poder de Dios. Y los samaritanos, hermanos, incluso en el Evangelio según San Juan capítulo 4, cuando Jesús habla con una samaritana, la samaritana le hace la salvedad: usted sabe que los judíos y los samaritanos
no nos llevamos bien entre sí. Pero ahora en la iglesia, con el avivamiento del libro de los Hechos, en la continuación de la iglesia primitiva, conseguimos de que Samaria también. Entonces es importante que llevemos el bautismo en el nombre de Jesús. Creo yo que es demasiado importante, porque el bautismo en el nombre de Jesús, según lo que dice el apóstol Pablo, y la Biblia, es para lavar nuestros pecados. Lo que dice el libro de Hechos capítulo 2 versículo 38, para perdón de los pecados. Lo que dice el libro de Hechos capítulo 8 versículo 16, dice: no había descendido sobre ellos, sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados. Felipe llegó, ¿y qué pasó? ¿Cómo va todo? Sí, tenemos arrepentimiento, ya nos bautizamos en el nombre de Jesús, pero no hemos recibido el Espíritu Santo. Iglesia del Señor, los hermanos que me están escuchando, la importancia de recibir el Espíritu Santo es igual que la importancia del bautismo para esta iglesia y la importancia del arrepentimiento. Ahora, Felipe sigue su trabajo y dice la Biblia que es llevado por el Espíritu, hombres de oración, hombres que estaban entregados a Dios. Y dice la Biblia que en Etiopía, había un hombre que había venido de Etiopía a Jerusalén a adorar. De Etiopía a Jerusalén hay 2.869 kilómetros, algunas 6 horas, qué sé yo, 7 horas en avión. Este hombre se vino en un carruaje. Ahora, un etíope, hermano, allá en el sur de África, llega a Jerusalén. Entonces, acuérdese que en aquel entonces Etiopía era lo último de la tierra. Entonces leímos que el evangelio empezó en Jerusalén, en el círculo del mundo, siguió a Judea, siguió a Samaria y dijo: esto va a llegar hasta lo último de la tierra. Y aquí está ese evangelio del nombre de Jesucristo. Hermano, usted no le pase agüitas, pañitos de agua de sal, ni vaporú a la gente en la frente para que se quede tranquila. Usted tiene que decirle: este evangelio de Jerusalén, este evangelio de Judea, este evangelio de Samaria, y ahora en lo último de la tierra. Fue llevado Felipe por el Espíritu. La Biblia habla que Etiopía se conseguía así, en lo último de la tierra. Entonces Felipe empezó a ver al hombre que leía unos pergaminos. Eran los pergaminos más antiguos que había. Eran los pergaminos del libro de Isaías. Isaías era un hombre que era el profeta que tenía la revelación de que ese niño iba a nacer, y que ese niño iba a ser Padre eterno, y que ese niño iba a ser admirable, y que ese niño iba a ser consejero, y que ese niño iba a ser Dios fuerte, y que ese niño iba a ser Padre eterno. Entonces él leía esos pergaminos, pero no entendía. Llegó la revelación por medio de Felipe, el evangelista. Y dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, gloria al Señor, capítulo 8, versículo 35. El versículo 35, por favor, del libro de Hechos. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿El evangelio de quién? Jesús. De Jesús, hermano. No hay otro evangelio, no hay otro nombre. El capítulo 2 del libro de Filipenses es puntual. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén, hermano. Y ese mismo capítulo 2 del libro de Filipenses dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y de lo que está debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. O sea, la gente dice: ustedes lo que predican es a Jesús, pero ¿a quién vamos a predicar? ¿A quién predicó Pedro? ¿A quién predicó Pablo? ¿A quién predicó Felipe? ¿A quién le está hablando Felipe aquí? Un etíope que hablaba del Antiguo Testamento, que hablaba de allá del profeta Isaías. Inmediatamente cuando él vio lo que leía, dice la Biblia que empezó a abrir su boca, y comenzando desde esa escritura le anunció el evangelio de Jesús. Ahora dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y él dice: ¿qué impide que yo sea bautizado?
Ahora, yo pregunto, si él le anunció el evangelio de Jesús y él vio agua y dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿De qué venían hablando? ¿De qué le venía hablando Felipe? Felipe le venía hablando que ellos se habían hablado de unos profetas y que se habían declarado unos apóstoles en Jerusalén, y ya Pedro era apóstol y el apóstol Pablo casi no, hermano, y que ya habían evangelistas y que él era uno de los evangelistas porque ya tenía el carnet. Nada de eso. Les estaba hablando del evangelio de Jesús, y al hablarle del evangelio de Jesús le estaba hablando del bautismo, porque cuando el eunuco, eso era desagradable para los judíos, porque aparte que era eunuco, era etíope, hermano, era castrado, era un hombre que no les agradaba a los judíos, pero este evangelio iba a ser hasta lo último de la tierra. Y dice que cuando siguieron adelante, el hombre siguieron el camino, llegaron a cierta agua. Hermano, ¿de qué estaban hablando entonces? Yo quiero que alguien me... No es bautismo importante, y se lo está predicando un etíope a 2.869 kilómetros que tenía que trasladarse. Mire para dónde va ese evangelio. Mire para dónde va ese evangelio. Ese evangelio iba a llegar a África, al sur de África, Etiopía. Pero cuando le está hablando del evangelio de Jesús, el hombre ve cierta agua. Dice que llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, no dijo Felipe, dijo el eunuco. Quiere decir que Felipe le estaba hablando del bautismo. Háblale del bautismo, hermano. Háblale del bautismo, amigo. Háblale del recibimiento del Espíritu Santo. No le estés poniendo pañito y diciendo, no, hermano, tranquilo, eso no importa. O sea, todo lo que hicieron estos hombres, los látigos que llevó Pablo en Filipo, no importa. Ahora viene alguien que dice que es evangélico, que es profeta, que es evangelista. Tranquilo, hermano, no, ya es algo, hermano. Gracias a Dios que yo lo salvé. Cuando estos tuvieron que poner las espaldas en cárceles, los pies en cepo, látigos por el cuerpo, para anunciar el evangelio de Jesús, para bautizarlos en medio de un terremoto, para no sanar sus heridas del cuerpo, sino hablarles del evangelio de Jesús. Ahora hay gente que no le da importancia, pero nosotros sí creemos que el bautismo es importante, siempre que sea en el nombre poderoso de Jesucristo. Y dice, y hablándole del evangelio de Jesús, cuando iban en el camino, vieron cierta agua. Y dijo y el eunuco dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dígame de quién venía hablando. Yo pregunto a los que me están por allí oyendo, dígame de quién venían hablando. Si nosotros venimos hablando de un tema y de repente vemos, Dios mío, por ejemplo, vamos en el carro y decimos, Dios mío, tengo sed. Y de repente vemos una bodega, pare aquí, que aquí está la bodega para beber agua. O si nosotros vamos caminando y tenemos mucha hambre y vemos un restaurante, decimos, me voy a meter en este restaurante porque tengo hambre. Ellos venían comiéndose la palabra de Dios. Y comiéndose la palabra de Dios, Felipe le dijo, hermano, usted tiene que bautizarse. Yo acabo de bautizar en Samaria, hermano, bauticé a la gente en Samaria, se arrepintieron, recibieron el Espíritu. Usted tiene que bautizarse. Él le dijo al eunuco, yo me tengo que ir ahorita de este carro, bajarme de este carro y me tengo que ir, pero usted tiene que bautizarse. Usted tiene que bautizarse. Yo creo que ese etíope, hermano, eunuco, venía mirando, Dios mío, porque dice que el camino era por el desierto, porque era la ruta más corta. Dios mío, un balde. Porque es que eso es otra cosa, no tiene que ser simple y llanamente en río, puede ser en mar, puede ser en una piscina, porque dice que fue cierta agua. Y yo creo que ese etíope venía, Dios mío, venía mirando para todos lados, ¿dónde está una agüita por allí para que me bautice? Y cuando vio el agua, yo creo que esa fue la alegría más grande que tuvo ese etíope. La alegría más grande que tiene un evangélico del nombre, un pentecostal del nombre de Jesús, la alegría más grande que tiene es bautizarse en el nombre de Jesucristo y recibir el don del Espíritu Santo. No hay una alegría más superior en nosotros que esa. Ese es el día que no se nos olvida nunca. Los que me están mirando, no sé si se les ha olvidado cuando fueron bautizados. Mire, a uno no se le olvida ni cuando se bautizó, ni quién lo bautizó. Yo creo que ese etíope, hermano, en ese camino, en ese desierto por donde iban, cuando vio esa agua, hermano, dice que descendieron, porque así dice la Biblia, vio cierta agua, gloria al Señor, y él preguntó, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si son los evangélicos de esta época, le dicen, eso no importa,
Eso es tranquilo, eso es para que pertenezcáis aquí a la iglesia y confraternicemos en la playa y estemos en el cumpleaños. No, después te bautizo. Yo voy para Etiopía en un viaje que me va a invitar el pastor de Etiopía y allá te bautizo. No te preocupéis. Hermano, de una vez le dijo, mire hermano, usted está arrepentido, le dijo. Porque eso fue lo que le dijo en el versículo siguiente. Dice la Biblia que le dijo, crees de todo corazón. Eso es arrepentimiento. Creer en el Señor Jesucristo es arrepentimiento. Cambiar de mente y de parecer es arrepentimiento. Ah, no. Felipe le dijo, bueno hermano, tranquilo, dele. Yo voy a mandar una carta allá a Etiopía, van unos hermanos, cuando yo vaya a Etiopía, está pendiente. No, Señor, vamos a bajarnos aquí. Por eso cuando a mí me dicen, hermano, fulano se quiere bautizar, ¿cuándo? ¿Dónde? Vamos a bautizarle. Es importante el bautismo. No sé si su bautismo es importante, pero en el nombre de Jesús es importante. Ahora, si el bautismo que tiene usted no es importante, el que tenemos nosotros en el nombre de Jesucristo sí es importante. Un bautismo importantísimo. Cuando el hombre vio el agua, dice que inmediatamente Felipe le dijo, ¿usted está arrepentido, hermano? Sí. ¿Crees de todo corazón? De corazón bien puede. Y respondiendo dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Otra cosa le venía hablando del bautismo y de la doctrina, porque la manifestación de Hijo de Dios es la manifestación de Dios en carne. Le dijo, Jesús vino en carne, y por eso él dijo, yo creo sí que Jesucristo es Hijo de Dios. Y mandó a parar y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Léame ese versículo 38. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Amén. Qué bueno, hermano, que ese evangelio de Jesús llegó hasta lo último de la tierra en Etiopía, pero ahora lo último de la tierra en el mundo puede ser Punto Fijo. Y aquí en Punto Fijo tenemos 12 iglesias Pentecostal Unida, que las estaremos posterior en un programa dando las direcciones para que la gente, hermano, pueda asistirnos. Ahora, yo dije que Pedro lo mandó y lo cumplió, que Pablo lo mandó y lo cumplió, que Felipe lo mandó y lo cumplió, pero el primero que habló del bautismo fue Jesús. Ya antecedí que fue él el que le dijo a Nicodemo, nace de agua y del Espíritu. Pero sabe que también Jesús dice en Marcos 16:14, amén, hermano, Marcos 16:14, dice la Biblia que Jesús le fue puntual cuando ahí en Marcos 16:14 la palabra de Dios dice que fueron allí inmediatamente ellos enviados para que hicieran lo que el Señor Jesús les dijo. Marcos 16:14, por favor. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Amén. Amén. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. óigame bien, hermano. Finalmente se le apareció Jesús para finalizar, pues, lo que ya estamos aquí entrando. ¿Se le apareció quién? Jesús. Y le reprochó su incredulidad. Hay gente incrédula que no cree que Jesús es la salvación, pero Jesús es la salvación. Él le reprochó su incredulidad, y le reprochó no solo su incredulidad, sino su dureza de corazón, porque no habían creído al que habían visto resucitado. Ustedes no han creído que yo resucité, aquí estoy, pues. Y le digo, ahora vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, arrepentimiento, amén, y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere, este será condenado. El que creyere y fuere bautizado, primero creer y ser bautizado, este será salvo. Mas el que no,
será condenado. O sea, Jesús hablando de condenación, pero es que yo no puedo hablar de infierno ni de condenación. Hay gente que le dice, no hermano, pero ¿cómo lo va a mandar usted? Yo no lo mando, nadie manda a nadie para el infierno. Allá hay una palabra, el que habló más del infierno fue Jesús, porque él está diciendo y el que no es condenado. Y después que le dice eso, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dijo, y estas señales, ¿a quiénes? Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Deténgase allí, hermano. Estas señales no van a seguir a quien sea. O sea, la gente nos critica y nos dice, eso lo que hablan es del nombre de Jesús y más nada. Pero es que estas señales seguirán es a los que creen en mi nombre. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y dice que en mi nombre la gente habla en el nombre de Jesús de prosperidad. La gente habla en el nombre de Jesús de sanidad. La gente habla en el nombre de Jesús de liberación. La gente habla en el nombre de Jesús de restauración. La gente habla en el nombre de Jesús para las enfermedades. La gente le habla en el nombre de Jesús a los endemoniados, pero no bautizan en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice que él le dijo, mire, después que se le apareció y le dijo, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Es importante el bautismo. Hermano, para ser el discípulo hay que bautizarlo en el nombre de Jesús. Usted no hace discípulo si usted no bautiza en el nombre de Jesús, hermano. Usted tiene que bautizarlo en el nombre de Jesús para ser discípulo. Aquel que no ha sido bautizado en el nombre de Jesús necesita ser bautizado en el nombre de Jesús. Le digo, y estas señales seguirán. Oiga, las señales nos van a seguir a nosotros. No nosotros vamos a seguir las señales. Las señales nos van a seguir a nosotros. Estas señales seguirán a quienes. Los que creen en mi nombre. Repítame eso, a los que creen ¿qué? En mi nombre. Jesús dijo en mi nombre. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y que después le sigue diciendo. Echarán fuera demonios. Amén. Hablarán nuevas lenguas. Amén. Tomarán en las manos serpientes y beberán cosa mortífera. No les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermano, yo no los he oído todavía echando un demonio ni en el nombre de Jehová, ni en el nombre del Padre tampoco. Tienen que invocar el nombre de Jesús. Dice la Biblia, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Doctrinal, porque ya le había dicho en el versículo que antecedió, le dijo, el que creyere y fuere bautizado. Ahora le dice, aquí echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Las lenguas del Espíritu Santo se hablan en el nombre de Jesús. Dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño, tomarán en sus manos serpientes. Amén, hermano. Claro, yo hago la salvedad, siempre la tengo que hacer. No es que usted dice, ahora yo tengo el nombre de Jesús y yo voy a ver cuánta culebra había por ahí, yo la voy a agarrar para ver si es verdad. No tentarás al Señor tu Dios, pero si por casualidad una serpiente le ataca, hermano, usted tiene ese nombre que es sobre todo nombre. Ahora dice la Biblia que en ese nombre hay poder sobre la enfermedad, en ese nombre hay poder sobre los demonios, en ese nombre hay poder sobre la liberación de los que me están oyendo. No sé quién me está oyendo aquí en esta hora y se siente mal, se siente enfermo, se siente oprimido, se siente golpeado. El Señor Jesús, que le está dando importancia al bautismo, dice, ahora ustedes tienen el nombre, el arma más poderosa que tiene la iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, es el nombre de Jesucristo. Dice, porque en ese nombre van a hablar en lengua, en ese nombre van a beber cosas mortíferas y no les hará daño. Cuentan del misionero de Colombia, el anciano Drog, que en una oportunidad una mujer quería, hermano, hacerle daño y le dio una bebida mortífera, porque fue, cuando hablo del misionero Drog, eso lo leí en su libro de los pentecostales del avivamiento en Colombia. Y el misionero Drog, el viejo Drog, ese viejo, el anciano, es el papá de Tomás Windrow, que también partió. Y dice que el misionero en ese entonces, cuando se bebió la cosa mortífera, la andaba esperando que
cayera y muriera, pero el hombre estaba firme, porque hay una palabra, hermano, que en ese nombre hay poder y autoridad sobre toda bebida mortífera. ¿Cuánta gente nos ha querido hacer daño? Pero Jesús dijo: ustedes van a tener mi nombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. En ese nombre hay liberación, en ese nombre echan fuera demonios, en ese nombre se van las enfermedades, en ese nombre van a beber cosas mortíferas, en ese nombre van a tomar la serpiente y no les hará daño. Y dice: y sobre los enfermos. Ore por un enfermo y no le invoque el nombre de Jesús. Ahora invocan el nombre de Jesús en la prosperidad, invocan el nombre de Jesús a los enfermos, invocan el nombre de Jesús a los demonios, pero no se invocan el nombre de Jesús en su propio cuerpo para ser salvo, como lo es el bautismo. La iglesia del Señor sí lo hace y lo seguirá haciendo, porque esta es la iglesia del Señor. Para ser discípulo hay que bautizarlo primero. El propio Mateo 28:19, Jesús dijo: bautizándolos en el nombre. Amén, hermano. Para ser el discípulo hay que bautizarlo primero. Iglesia del Señor, ha sido una bendición en esta hora estar juntamente con ustedes y queremos despedirnos. No sé si los hermanos acá tienen alguna actividad para despedirnos, pero ha sido una bendición compartir con ustedes, a los que me están oyendo, a los hermanos, a los amigos, a los de otra congregación, a los nuevos creyentes. No se deje, hermano, mire, de nosotros, para tratar de decir cosas malas de nosotros, están hechos y empiezan a decir que somos doctrina de demonios. No, que no creemos en el Padre, creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo. Lo que no creemos en el politeísmo de dioses, y lo que creemos es que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Qué bendición es compartir esa palabra. Van a venir muchos programas de doctrina, programas de cimiento. No podemos esconderle la verdad para yo no ganar seguidores y que la gente diga: no, esa iglesia es peligrosa. Peligrosas somos porque tenemos un hombre que tiene poder y que el diablo lo sabe y que el diablo también le teme. Gracias, hermano Ezequiel, por ayudarme con la lectura, confirmando la palabra de Dios. Gracias a este gran equipo de más que tengo acá en la congregación, y van a venir programas excelentes, mejores, porque yo sé que nuestro Señor nos tiene preparado cosas grandes y maravillosas. Tenemos acá un grupo de hermanos que queremos que prosigan con la bendición de Dios. Gracias a Dios porque Dios ha estado con nosotros, ha sido bueno, nos ha bendecido, y tenemos esa palabra que es la palabra profética. Les habló su pastor Luis Marriaga. Dios le bendiga y nos vemos en una próxima, si el Señor lo permite. Cristo Jesús, eres mi plenitud. En Cristo Jesús, eres mi plenitud. En Cristo Jesús, eres mi plenitud. Y Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo aquí, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo.